Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés. También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Estimado estudiante, recibe un cordial saludo de tu maestra Santa Méndez y las más sinceras de las bienvenidas a esta asignatura Lengua Española. Esta clase es para ti, estudiante de sexto grado de secundaria. Continuamos aprendiendo desde casa, preservando la salud. Quédate ahí e invita a tus cercanos a aprender contigo. Hasta ahora, hemos aprendido cuáles son los tipos de cartas y sus diferencias, con especial interés en la carta de autopresentación, su función o utilidad, su correspondiente estructura, las formas de cortesía en el saludo y la despedida, más el uso de los verbos en presente del indicativo. También dimos una visión general de los adjetivos pertinentes en este tipo de escrito, los conectores que dan cohesión y estilo a nuestras redacciones. Y hoy estaremos trabajando con el uso condicional del verbo. Ya estás entrando a la vida adulta y esta implica diversas responsabilidades. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de expresarte para conseguir tu primer empleo? O mejor aún, ¿ya te motivaste a escribir una carta donde reconoces tus habilidades, competencias y te postulas para conseguir esa beca de estudio que tanto has soñado? Si no es así, te estás formando para esto, para expresar tus ideas de manera coherente y lógica con el fin de que los demás vean en ti a un excelente candidato. Al finalizar esta clase, estarás en la capacidad de escribir la forma condicional de los verbos. Las formas verbales, además de persona, número y tiempo, también tienen un modo. El modo indica el tipo de información que se transmite. En español es necesario distinguir 4 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional. El modo indicativo se emplea para describir hechos reales. Por ejemplo, mi amigo come muy poco. El modo subjuntivo para expresar dudas o situaciones hipotéticas. Por ejemplo, es posible que mi hijo venga. El modo imperativo expresa algún tipo de orden. Por ejemplo, deja de fumar. Por último, el modo condicional está relacionado con situaciones inciertas. Este modo expresa un futuro posible o deseable. Para construirlo hay que añadir la terminación ia al verbo correspondiente. Así, andaría es el condicional de andar, comería de comer y volvería de volver. Esta es la norma general, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el condicional de haber no es habería, sino habría. La terminación ia del condicional puede generar confusión, pues es similar al pretérito imperfecto. Sin embargo, son 2 formas verbales diferentes, pues el condicional expresa una situación de futuro y el pretérito imperfecto indica una situación de pasado. Por ejemplo, en el verbo volver, el condicional es volvería y el pretérito imperfecto es volvía. El condicional se emplea normalmente para expresar algún deseo en relación con el futuro. Por ejemplo, me gustaría verte la semana que viene, o querría llegar antes de las 11. También puede expresar una necesidad o una obligación que puede aplazarse. Por ejemplo, esta noche tendría que ir a cenar. En ocasiones se utiliza para realizar peticiones de una forma amable. Por ejemplo, ¿podría decirme qué hora es? ¿Te importaría acercarme el azúcar? También se usa para hacer sugerencias o advertencias. Observemos detenidamente los verbos y otros detalles en esta carta.
Santo Domingo, Distrito Nacional, 2 de febrero 2021. Luisa García Tejeda. Celular 809-882-7825. luisagarciatejeda@gmail.com. Señora Lady Peralta, rectora, Universidad Nacional. Estimada señora Lady Peralta, me dirijo a usted con la intención de manifestarle mi interés en estudiar medicina en su prestigiosa universidad. Podría obtener mi título en su alta casa de estudio. Tal como puede apreciar en mi certificado de bachillerato, he obtenido las mejores calificaciones en mis estudios de secundaria, en especial en las ciencias naturales. La medicina es mi pasión. Es un campo que siempre ha captado mi atención y tengo un firme interés en formarme en esta área. Me gustaría ofrecer mis servicios a la comunidad. Veo la medicina como un medio preventivo y una oportunidad de ayuda humanitaria. He investigado sobre sus actividades y me encantaría trabajar en esos programas y poner en práctica mis conocimientos. Como usted puede observar en mi currículum vitae, adjunto a esta misiva, he participado en las ferias científicas de mi distrito escolar, con excelentes resultados. También en operativos médicos, jornada de vacunación, entrega de medicamentos y charlas juveniles de prevención. Por todo lo expuesto, considero que cuento con las habilidades y condiciones para cursar mis estudios de medicina en su universidad. Agradeciendo de antemano su atención, quedo en espera de su respuesta. Luisa García. Fórmulas de cortesía. Uso del verbo en presente indicativo, en primera persona del singular, al hablar de sí mismo. Uso de adjetivos que expresan características que se destacan en la autopresentación. Uso del vocabulario esquemático relacionado con la intencionalidad de la carta. Uso del condicional en las formas verbales que utiliza para expresar interés por el ingreso a la institución. Uso de conectores de adición para expresar aspectos relacionados con la identidad y las experiencias. Uso del pretérito perfecto en verbos que expresen datos y experiencias importantes. Uso de conectores causa-efecto para explicar el motivo de la aspiración. Observemos el siguiente recurso, muy útil para conocer los signos de puntuación que se deben utilizar al elaborar una carta de autopresentación, su importancia, el cuándo y dónde colocarlos de manera adecuada. Aquí debemos aclarar que los signos de puntuación se utilizan para dar forma y sentido al escrito o mensaje que se desea transmitir. Además de que la comprensión depende sobremanera en la forma en que se coloque cada uno de ellos. Su uso inadecuado puede variar por completo la información que se pretende transmitir. Los signos de puntuación utilizados en la elaboración de la carta de autopresentación son los siguientes. Los 2 puntos. Son un signo de puntuación que se usa para llamar la atención o hacer una pausa enfática sobre lo que sigue. Es representado con 2 puntos, uno suspendido sobre el otro. Son un signo delimitador, es decir, que es utilizado para concretar unidades sintácticas inferiores al enunciado. Se escriben pegados a la palabra o signo que los precede y separados por un espacio de la palabra o signo que les sigue. A continuación de los 2 puntos puede escribirse con minúscula si el enunciado que sigue es una enumeración o tiene relaciones semánticas con la oración que lo precede, o con mayúscula si se está introduciendo una cita o se encaja dentro de los usos epistolares o jurídicos específicos. Ejemplo, estimado señor, distinguido consultor. En la carta de autopresentación, los 2 puntos justo después del saludo inicial y luego de estos se escribe mayúscula. Lo que le precede pertenece a un párrafo distinto. Otro signo usado en este tipo de texto es la coma. Ya conoce sus múltiples usos y su importancia. En este ejemplo, una coma vale mucho. Perdón imposible, que cumpla su condena. Perdón, imposible que cumpla su condena.
Es un signo de puntuación que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de texto. Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, ya sean palabras o frases, y generalmente no se usa en aquellos que vengan precedidos por alguna de las conjunciones, ejemplos, y, o, etc. Debemos saber que la coma se utiliza para hacer pequeñas pausas en un texto, párrafo u oración. En la carta de autopresentación se utiliza para separar aclaraciones. Ejemplo: mi último trabajo fue de jardinero. Eso fue el año pasado, en una empresa contratista. Se utiliza también para separar elementos de la fecha y hacer enumeraciones. Hablemos ahora del punto. Entre todos los signos de puntuación gramaticales, el punto es la pausa más prolongada del discurso. El signo gramatical destaca la finalización de un enunciado y el eventual comienzo del otro. El punto es un signo que representa una pausa mayor que la coma y que el punto y coma. Además, representa el final de una oración, un párrafo o un escrito. Por tanto, existe el punto y seguido, que representa el final de una oración en un párrafo y a seguida se inicia con mayúscula. El punto y aparte se utiliza para indicar el final de un párrafo y el inicio de otro dentro de un mismo escrito. El punto final, tal como su nombre lo indica, significa que el escrito ha concluido. La importancia del punto en la carta de autopresentación radica en que divide los acápites que se deben tomar en cuenta al redactar dicho documento. Debemos saber que su uso adecuado le da fuerza y elegancia al escrito. El punto se utiliza para dividir las ideas que deseamos presentar sobre nosotros y lo que deseamos alcanzar como meta en la empresa que buscamos ingresar. Esto se puede lograr en oraciones o párrafos bien delimitados por el uso correcto del punto. Observemos el uso de los signos de puntuación en la siguiente carta. Santiago RD, 20 de enero del 2021. Salema Díaz Roa, calle Orlando Martínez 05. Las Matas de Farfán. Celular 809-829-3940. salema@hotmail.com. Galearte. Responsable de Recursos Humanos. Miguel de Cervantes 10. Estimado señor, en primer lugar, me dirijo a usted tras haber visto que necesitan de un secretario administrativo para sus oficinas en República Dominicana. Después de considerar que cumplo con los requisitos establecidos en la descripción de la oferta, me decidí por consiguiente a contactarle. Tras varios años de experiencia en los que he tomado la responsabilidad de coordinar reuniones tanto internas como externas, gestionar viajes de empresa y contactar con proveedores, entre otras cosas, puesto que es mi especialidad, considero que soy una candidata capaz de desenvolverse de forma autónoma en un ambiente dinámico como el que menciona para la descripción del puesto. Por último, con esta carta tendrá de forma adjunta mi currículum vitae, junto con referencias de mi anterior posición. No obstante, me gustaría, por supuesto, poder organizar un encuentro y así explicar más detenidamente mi perfil profesional en relación con las responsabilidades y objetivos que afrontaría con ustedes, además de conocer más a fondo la situación de la empresa. Gracias de antemano por su tiempo. Sin otro particular, les saluda atentamente Zulema Díaz Roa. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Espero se sientan muy bien el día de hoy. Yo me siento afortunado de tener la oportunidad de llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet, para así traerles la lección de hoy, bajo el tema Asking for Explanations and Arguments and Giving Explanations and Arguments. Pedir explicaciones y argumentos, pero también dar u ofrecer explicaciones y argumentos. Learning new vocabulary. Broken down car. Carro o auto averiado. Broken down car.
Writing poems. Escribir poemas. Writing poems. Reading books. Leer libros. Reading books. Gymnastics class. Clase de gimnasia. Gymnastics class. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Playing an instrument. Researching on the internet. Investigar en la internet. Researching on the internet. Science project. Proyecto de ciencias. Science project. Soccer team. Equipo de fútbol. Soccer team. Tanto en el idioma español como en el inglés existen los llamados connectors o conectores. Estas son palabras que se usan para relacionar las ideas entre sí y dar más sentido a un texto. Estos, a su vez, se dividen en categorías. Están los opinion connectors, como I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors, como besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar algún suceso. Por último, quiero mencionar unos que suelen usarse bastante y son los sequence connectors. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Not only that, but I also think that I was extremely tired the day of the meeting. I had not slept much the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down. She could not get her car to start. The reason is that she had not changed the oil in the car for over 2 years. The result of this was that I could not make it to school on time. Finally, I must apologize for not making it on time to do the test. Thank you for your time and patience. Jonathan. A continuación, te presento el siguiente cuadro donde te explico el significado de las siguientes frases, las cuales fueron usadas en el texto y, como ya les había mencionado, pueden funcionar como conectores. Vean y escuchen con mucha atención. Phrase. First of all. First of all. En primer lugar. Se usa para iniciar una secuencia de explicaciones. Another significant point is that otro punto significativo es que se usa para expresar otra razón o argumento. The reason is that la razón es que
Se usa para dar una razón o argumento. The result of this was that. The result of this was that. El resultado de esto fue que. Se usa para explicar una consecuencia. Finally. Finally. Finalmente. Se usa para finalizar una secuencia de argumentos. Antes de pasar al siguiente ejercicio, es importante que conozcas el uso del verbo prefer o preferir. To express preferences in English, we use the verb prefer. Por ejemplo, para decir que preferimos la playa al río, decimos I prefer the beach to the river. ¿O qué tal esta? I prefer rainy days to sunny days. Prefiero días lluviosos a días soleados. Entonces, to express general preference using the verb prefer, this is the way we should structure it. A continuación, te muestro cómo estructurar una oración para expresar preferencia en sentido general. Existen varias maneras de estructurarlo, pero hoy solo nos enfocaremos en las siguientes dos. ¿Cómo estructurarlo cuando lo usamos para expresar preferencia con sustantivos o nouns? La manera de estructurarlo cuando lo usamos con sustantivos o nouns es la siguiente. Usamos el subject, el cual puede ser I, you, he, she, it. En este caso usaremos I. Subject plus prefer plus noun plus the preposition o la preposición to plus noun. Se los repito. Usamos el subject plus prefer plus noun plus to plus noun. Por ejemplo, I, subject, prefer coffee. Coffee en este caso sería nuestro sustantivo o noun. I prefer coffee to tea. Prefiero el café al té. Esto no significa que no me guste el té, pero me gusta el café más que el té. Ahora les voy a mostrar la segunda forma. Cómo estructurarlo cuando se trata de actividades. Lo primero que colocamos es el subject, plus prefer, plus el verbo o verb in ing form, plus la preposición to, plus another o otro verbo en su forma ing. Así tendríamos they as a subject como sujeto. They prefer swimming, que sería el verbo en ing, to camping, otro verbo en ing. They prefer swimming to camping. Ellos prefieren nadar a acampar. Seguramente a ellos les guste acampar, pero les gusta más nadar. Ahora sí, habiendo aclarado el uso del verbo prefer, pasemos a nuestra siguiente actividad. Choose your preference. Then, write a short sentence using the following phrases and explain the reason why you prefer it. Escoge la opción que prefieras. Luego, escribe una oración corta usando las siguientes frases y explica la razón por la cual lo prefieres. Digamos que yo prefiero los gatos. En ese caso diría, I prefer cats to dogs. Y para comenzar a argumentar la razón por la cual prefiero los gatos, en el primer enunciado digo, first of all, cats
are very clean animals. Los gatos son animales muy limpios. En el enunciado 2, donde dice, another significant point is that, añado otro dato importante a mi argumento, diciendo que they are independent. Ellos son independientes, o sea que no necesitan de mucha atención. En el enunciado 3, finally, lo uso para concluir mi argumento y digo que they are easier to feed. Ellos son más fácil de alimentar, refiriéndome a los gatos. Las frases que estudiamos tanto hoy como en la clase pasada suelen ser usadas como conectores. Recuerda que los conectores nos ayudan a enlazar las ideas mientras relatamos un texto y que haya más concordancia y armonía en el mismo. Si las aplicas adecuadamente, como te mostramos el día de hoy, vas a sonar más elocuente y profesional a la hora de hablar el idioma inglés. Hola queridos estudiantes, espero que todos estén muy bien. Les acompaña como cada día su amigo Iván Tejeda. Iniciamos esta jornada de trabajo con mucho entusiasmo, ya que tendremos unas clases repletas de contenidos muy interesantes que debemos descubrir. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término Cn se obtiene multiplicando al primer término C1 por un número R llamado razón elevado a la n-1. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y esta debe ser constante en toda la sucesión. Ejemplo: la sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica con razón R igual a 2, para C1 igual a 2, C2 igual a 2 por 2 igual a 4, C3 es igual a 4 por 2 igual a 8, C4 es igual a 8 por 2 igual a 16. Siempre cada potencia de 2 se va a multiplicar por 2, que es lo mismo decir C1 es igual a 2 elevado a la 1, que es igual a 2. C2 es igual a 2 elevado a la 2, que es igual a 4. C3 es igual a 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Y C4 es igual a 2 elevado a la 4, que es igual a 16. El término general de esta sucesión es Cn es igual a 2 por n. Notemos que la razón entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Para hallar el valor de la razón R, cada término se divide por el anterior. En la siguiente sucesión, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, entonces podemos decir que para R igual a C4 dividido entre C3 es igual a 16 dividido entre 8, que es igual a 2. R es igual a C3 dividido entre C2, igual a 8 dividido entre 4, igual a 2. R igual a C2 dividido entre C1 es igual a 4 dividido entre 2, que es igual a 2. Note que C2 es igual a C1 multiplicado por R, o la razón. C3 es igual a C1 por R elevado a la 2. C4 es igual a C1 por R elevado a la 3. Entonces podemos decir que Cn es igual a C1 por R elevado a la n-1. A esta expresión se le denomina
término general o término enésimo de una sucesión geométrica. Hagamos un ejemplo que podría darse en la vida real. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como el de la serie 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Al cabo de 40 horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? O lo que es lo mismo decir, ¿cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Para este caso, tenemos nuestros datos, Cn, que es la serie que tenemos acá, 2, 4, 8, 16, y así cada uno de los elementos se señala con su número de orden, C1 para el 2, C2 para el 4 y así sucesivamente. La razón la vamos a hallar y recuerden que la razón va a ser igual siempre a un término entre su anterior, es decir, en este caso C4 dividido entre C3. La razón entonces será igual a 16 entre 8. La razón es 16 entre 8 a 2. Quiere decir que nuestra razón o nuestra diferencia entre cada uno de los elementos de la serie será 2. Entonces vamos a hallar ahora C40, que es el 40º término de la serie que nos está pidiendo el ejercicio. Para esto utilizamos nuestra fórmula Cn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Es decir, Cn sería C40 igual a A1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por R, que también es 2, nuestra razón. Y este 2 está elevado a la n menos 1, que sería 40 menos 1. Para C40 entonces va a ser igual a 2 por 2 a la 39. C40 va a ser igual cuando tenemos la multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes. Recuerden que el 2 tiene un 1 aquí que no se marca, quiere decir que va a ser igual a la misma base 2 y se suman los exponentes. Sería entonces 1 más 39, 2 a la 40. C40 entonces será 199.511.627.776. En términos bacteriológicos, cantidades como esta suelen utilizarse. Bueno es saber que los procesos químicos y físicos utilizan herramientas matemáticas como la notación científica, como nos ha enseñado nuestra querida maestra de física, Sonia García, donde podemos expresar estas cantidades más fácilmente. Por ejemplo, 1.1 por 10 elevado a la 12 aproximadamente. Ejercitémonos. Calcula la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas. Claro, utilizando la fórmula para la suma. En nuestro caso, o nuestro primer caso, tenemos una sucesión que dice 2, 6, 18 y siguen más términos en lo adelante. Nuestra fórmula para la suma de los enésimos términos es Sn es igual a C1, que es el primer término de la sucesión, esto multiplicado por el cociente de dividir, la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Lo primero que debemos hacer es conseguir la razón, que es el número que da de dividir un término de la sucesión entre su anterior. Todas estas son sucesiones geométricas, pero si quieres, puedes darte cuenta inmediatamente si una sucesión es geométrica o es aritmética solamente calculando la razón o calculando la diferencia para el caso de las aritméticas. Por ejemplo, si nosotros restamos 18 menos 6 y restamos 6 menos 2,
no nos va a dar el mismo número, es decir, no es una sucesión aritmética. Pero si dividimos 18 entre 6, nos va a dar 3, y 6 entre 2 también nos va a dar 3. Quiere decir entonces que sí es una sucesión geométrica. Hallamos nuestra razón y decimos que R es igual a 18 dividido entre 6. Esto es igual a 3. Como ya tenemos la razón, inmediatamente entonces calculamos nuestra suma de los primeros 5 términos, como nos pide el ejercicio, y decimos que ese 5 es igual a C1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 3, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Ese 5 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 5, 243, menos 1, dividido entre 3 menos 1 es 2. Ese 5 va a ser igual a 2 multiplicado por 242, que es la resta del numerador dividido entre 2. Si dividimos una cantidad entre 2 y luego la multiplicamos por 2, estaríamos haciendo o volviendo a la cantidad inicial. Por ende, podemos eliminar este 2 con este 2. Quiere decir que ese 5, o la suma de los primeros 5 términos, va a ser igual a 242. Nuestro resultado final. Para el siguiente caso, tenemos otra sucesión geométrica y vamos a encontrar nuestra razón diciendo que R, que es igual a 0.5 dividido entre 0.25, es decir, el segundo término de la sucesión dividido entre el primero. Esto va a ser igual a 2. Quiere decir que nuestra razón es 2, igual que en el ejercicio anterior, ya que hemos encontrado nuestra razón, que es 2. Con nuestra fórmula vamos a hallar ahora la suma de los 5 primeros términos. Y decimos, ese 5 va a ser igual a C1, que en este caso es 0.25, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 2, elevado a la 5 también, que es n, menos 1, dividido entre R, que es 2, nuestra razón, menos 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 2 a la 5 nos da 32, menos 1, sobre 2 menos 1 es 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 32 menos 1 sería 31, porque al dividir el 31 entre 1 también nos va a dar 31. Ese 5 es igual a 7.75, que es la multiplicación de 0.25 por 31. Quiere decir que este resultado es la suma de los primeros 5 elementos o los primeros 5 términos de nuestra serie. En estos dos primeros ejercicios hemos calculado la suma de los primeros 5 elementos de la serie. También hemos calculado la razón en cada uno de ellos para poder hacer el cálculo con nuestra fórmula. En este momento te invito a que en nuestro tercer ejercicio calcules la razón y luego hagas la suma de los primeros 5 términos tal cual hemos hecho en los dos primeros. Veamos un nuevo caso. Dice, hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 5, 10, 20, 40. Es decir, vamos a hallar a ese 20. Para esto, calculamos, como sabemos ya, nuestra razón, que va a ser igual a uno de los términos de la sucesión dividido entre el anterior. Sería 20 o 40 entre 20. Esto va a ser igual, 40 entre 20 a 2. Si se fijan, cada uno de los términos dividido entre el anterior nos va a dar la misma razón.
En este momento vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión con la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por el cociente de dividir R, que es nuestra razón, elevado a la n, menos 1 sobre R también menos 1. Para S20, que es la cantidad de términos que vamos a sumar, va a ser igual a C1, que es nuestro primer término, 5, multiplicado por R, que es nuestra razón, 2, elevado a la 20, menos 1, entre 2 menos 1. S20 va a ser igual a 5, multiplicado por 2 a la 20, nos da 1.048.576 menos 1, dividido entre 2 menos 1, 1. S20 es igual a 5 multiplicado por 1.048.576 menos 1, nos queda 1.048.575. Nos queda la misma cantidad porque una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. S20 va a ser igual a 5.242.875. Quiere decir que la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión nos da esta cantidad. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Es un placer compartir contigo en este día. Recuerda seguirte cuidando y usar mascarilla. Aprendiendo desde casa, preservamos la salud. Se define potencia como la rapidez con la cual se efectúa un trabajo o bien como la rapidez de transferencia de energía en el tiempo. Su ecuación es P igual a W sobre T, donde P es la potencia, W es el trabajo y T es el tiempo. Potencia es igual a trabajo entre tiempo, lo que es lo mismo que la energía transformada en el tiempo. En el sistema internacional, la potencia se expresa en Joule sobre segundo. El trabajo se mide en joules y el tiempo en segundos, unidad a la que se le da el nombre de watt o W. Un watt es igual a un joule sobre segundo. Veamos un ejemplo. Juan realiza un trabajo de 4.000 joules al mover un objeto en un tiempo de 5 segundos. Determina la potencia ejercida en ese trabajo. Veamos. Aquí tenemos los datos. Dice que Juan realizó un trabajo de 4.000 joules en un tiempo de 5 segundos. Calcula la potencia. La potencia es igual a trabajo realizado entre el tiempo. Entonces, resolvemos. Tenemos que, sustituyendo cada variable por su valor, la potencia será igual a trabajo entre tiempo. El trabajo dijimos que son 4.000 joules. Entre el tiempo, que son 5 segundos. Entonces tenemos que 4.000 entre 5 es igual a 800. Joule sobre segundo es igual a 800 watts. Colocamos nuestros resultados. La potencia es igual a 800 watts. Fácil, ¿verdad? A veces conviene expresar la potencia en términos de la fuerza neta, o F, aplicada a un objeto y de su velocidad. La potencia es igual, veamos, P es igual a trabajo entre tiempo. Como el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, entonces sustituimos la
la variable del trabajo por su equivalente y tendremos que la potencia es igual a F por D dividido entre T. Entonces, como distancia entre tiempo es igual a velocidad, sustituimos a D sobre T por B y tendremos que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Tenemos tres ecuaciones para calcular la potencia. La primera, trabajo entre tiempo. La segunda, potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Y la tercera, fuerza por velocidad. Y con cualquiera de las tres, dependiendo de los valores que nos den, podemos calcular la potencia mecánica. ¿Qué crees? ¿La potencia tiene relación con la energía potencial? Ya vimos la energía potencial en la clase anterior. Pues sí. Recuerda que también se llama trabajo a la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración, o en general alterar la energía de cualquier sistema físico. El concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, el joule. Para elevar un cuerpo desde el suelo hasta cierta altura con velocidad constante, aplicamos una fuerza en la misma dirección del movimiento e igual al peso del cuerpo. Entonces, el trabajo realizado para subirlo se calcula con la ecuación de la energía potencial gravitatoria, como se muestra en esta ecuación. Trabajo, o W, es igual a energía potencial gravitatoria, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Por lo tanto, el trabajo será igual a M por G por H. Por lo que, si queremos calcular la potencia, usamos la ecuación siguiente. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo, lo que sería igual a masa por aceleración de la gravedad por altura entre el tiempo. Vamos a comparar lo que obtuvimos de las ecuaciones de cinemática para el movimiento rotacional y traslacional, observando la tabla para un sistema con aceleración constante. En la siguiente tabla vemos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación y sus variables. Tenemos que para el movimiento de traslación, el desplazamiento se representa con la letra X o D minúscula, mientras en el movimiento de rotación se representa con el ángulo θ, que es el desplazamiento angular. En el movimiento de traslación, la velocidad se representa con la letra V, mientras que en el movimiento de rotación, la velocidad es angular y se representa con la letra W u omega. En el movimiento de traslación tenemos la aceleración con la letra A minúscula, mientras que en el movimiento de rotación tenemos la letra alfa, que representa la aceleración angular. Ahora vamos a estudiar la dinámica de rotación, que considera las causas que producen dicho movimiento. Para introducir la dinámica de rotación es útil introducir otras magnitudes que hacen el mismo papel que la fuerza, la masa y la cantidad de movimiento o momento lineal del movimiento rectilíneo. Son respectivamente el momento de la fuerza o M, el momento de inercia o I y el momento angular o L. Para incorporar el movimiento giratorio en la construcción de nuestros modelos y analizar problemas o situaciones que podamos explicar utilizando los conceptos antes mencionados para objetos rígidos. Como observamos en la gráfica siguiente, F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento del eje de giro a donde se aplica la fuerza y F' es el vector resultante o el momento. Signo del momento en física. Algunas veces calculamos solamente el módulo del momento y el signo se determina por convención. Usualmente, si la fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, el momento tiene signo negativo, mientras que si el sentido es antihorario, el momento es positivo.
Propiedades del momento. Si la fuerza aplicada se encuentra sobre el eje de giro, entonces la distancia es cero y por lo tanto el momento también es cero. Si ambos vectores son paralelos o cuando el ángulo es de 0 o de 180 grados, entonces el seno del ángulo es igual a 0 y la magnitud del torque o momento es 0 también. En situación que el ángulo sea de 90 grados, como se observó en la figura anterior, podemos ver que si la fuerza y la distancia son vectores perpendiculares, el seno del ángulo es igual a 1. O sea que el seno de 90 es igual a 1 y por lo tanto el módulo del momento se calcula como m es igual a F por D. Veamos un ejemplo. En la figura de la tuerca y la llave, en la segunda imagen, si el brazo de palanca fuera de 30 centímetros y se le aplicara una fuerza de 750 newtons, ¿cuánto es la magnitud del torque o momento de fuerza? Veamos la solución. Aquí tenemos los datos. Nos dice que la distancia o brazo es de 30 centímetros, que la fuerza aplicada fue de 750 newtons, y nos pide que calculemos el momento o torque. La fórmula para calcular el momento o torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces, en la gráfica veíamos que el ángulo era de 90 grados. Entonces, colocamos aquí nuestro ángulo. Vamos ahora a nuestra operación. Tenemos que, para calcular el momento, primero vamos a convertir de centímetros a metros. Los 30 centímetros los dividimos entre 100 y eso nos da 0.3 metros, que es nuestra distancia. Y luego aplicamos nuestra ecuación para calcular el torque o el momento, que dice que es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces será igual a 750 newtons por el desplazamiento, que es 0.3 metros, por el seno del ángulo, que sería el seno de 90 grados. Entonces sería que 750 newtons por 0.3 metros. El seno de 90 es igual a la unidad, entonces eso será igual a 750 por 0.3, lo que nos da un resultado de 225 newton por metro, porque multiplicamos 750 newton por 0.3 metros. Entonces colocamos nuestro resultado. Entonces el momento será igual a 225 newton por metro. Fácil, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo de momento de inercia. Determina el momento de inercia de un disco sólido de 2 kilogramos de masa y radio de 20 centímetros que rota con eje en su centro de masa. Veamos. Tenemos nuestros datos. Nos dice que la masa del disco sólido es de 2 kilogramos y que su radio es de 20 centímetros. Nos dice que calculemos el momento de inercia. El momento de inercia es igual, para un disco sólido, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a la operación. Aplicando la ecuación tendríamos que primero convertir los centímetros a metros. Entonces dividimos los 20 centímetros entre 100, lo que nos da un valor de 0.20 metros. Vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos nuestro momento de inercia. Dice que es igual a 1/2
de la masa por el radio al cuadrado, lo que es lo mismo, 0.5 por la masa, que son 2 kilogramos, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que es el radio? 0.20 metros al cuadrado. Entonces eso será igual, 0.5 por 2 igual a 1 por 0.20, eso nos da un resultado de 0.04 kilogramos por metro al cuadrado. Colocamos nuestro resultado de este lado. Entonces tenemos que nuestro momento de inercia es igual a 0.04 kilogramos por metro cuadrado. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy, el primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Presta atención al comunicado de las Fuerzas Armadas del año 1963 y después contesta las siguientes preguntas. En un comunicado firmado por las principales figuras de las Fuerzas Armadas, Antonio Inbert Barrera y Luis Amiel Mathieu, se dirigieron a la población a nombre de los militares con el argumento de que el gobierno de Bosch se había negado a enfrentar a los comunistas. Estos afirmaron: el régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de Derecho. Nosotros queremos transformarlo en un estado de deberes, que no sea una ficción, que convierta lo falso en verdadero, cosa que la indiferencia y la lenidad del régimen imperante frente al comunismo internacional no nos puede procurar. Queremos, pues, que de los deberes cumplidos salga el verdadero Estado de Derecho. Por consiguiente, nuestro propósito no será jamás punitivo, sino constructivo y preventivo, y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir la unidad nacional. ¿Recuerdas algún acontecimiento importante de la historia dominicana en donde habían participado Antonio Inbert Barrera y Luis Amiel Mathieu? ¿Crees que fueron escogidos por su influencia en la población para dar este comunicado? Medidas de los golpistas. En su proclama, los militares anunciaron una serie de medidas, la mayor parte represiva y justificativa, y que mostraban el carácter que tendría el nuevo gobierno. Algunas de estas medidas fueron las siguientes: declarar depuesto el actual gobierno de la República por propiciar la destrucción de la confianza pública y en cuanto a la violación de los derechos fundamentales y del ciudadano, así como por haberse revelado incapaz de encauzar al país por las vías del orden y respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el bien común. Prohibir las reuniones públicas y declarar fuera de la ley al comunismo y los partidos que profesaban esta ideología. Restablecer la constitución anterior de la promulgada en abril del año 1963, la cual fue proclamada en el año 1962. Argumentaron que la última constitución fue votada por una constituyente de una mayoría insuficiente a la luz de los principios parlamentarios universales. Disolver las cámaras legislativas por considerar que ya no representaban la mayoría que obtuvieron en los comicios del año 1962 y declarar la formación en el plazo más breve posible de un gobierno provisional.
presidido temporalmente por las Fuerzas Armadas hasta que se eligiera un ciudadano eminente que no tuviera vinculación a los partidos políticos. Mientras esto se llevara a cabo, las Fuerzas Armadas asumirían las funciones ejecutivas. Declarar el respeto a los compromisos internacionales que válidamente haya contraído la República Dominicana, especialmente las resoluciones contra el comunismo internacional de la 10ª Conferencia Interamericana en Caracas. La garantía de los derechos humanos, tanto a civiles como a los políticos, especialmente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. Destitución de un grupo de militares que no apoyaron el golpe. El mismo día del golpe fueron cancelados los oficiales de planta de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras, los que constituían la plana mayor del coronel Fernández Domínguez. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana, que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, expresidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina: el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur, este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas dirigidas por varios sectores y se realizaron numerosas movilizaciones.
El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros. Pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con esas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Las principales medidas económicas que tomó Juan Bosch durante su gobierno fueron la reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno, y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Plan de austeridad. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. Rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1,000 pesos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia Trujillo. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de las divisas. La solicitud del anticipo de pago de impuestos a empresarios y comerciantes
a entregar para pagar deudas. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13 que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. La inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas. Prohibió la exportación de maíz a principios de abril del año 1963 y la liberación de las importaciones. Estas fueron algunas de las medidas económicas tomadas por Juan Bosch. Ahora, recordemos algunas medidas implementadas por el segundo triunvirato, presidido por Donald Reed Cabral. Recuerda que al escuchar cada medida, escribirás al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de militares y policías. Represión sindical, represión política, concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares, se eliminó el Congreso, llevó cambios importantes al Poder Judicial, aumentó el endeudamiento externo público ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos, otorgar concesiones al empresariado, estimular la inversión privada y eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. En el ámbito económico, el gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de 4 millones de dólares y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. Después que hayas hecho un balance del gobierno de Juan Bosch, desde el 27 de febrero hasta el 25 de septiembre del año 1963, en contraste con los gobiernos del primer y segundo triunvirato, en especial el segundo triunvirato, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos gobiernos debió ser defendido por el pueblo o por los que se presentan como defensores del pueblo? ¿Crees que el pueblo fue engañado al apoyar el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Crees que la población dominicana de nuestros días hubiese actuado diferente? Justifica tu respuesta. Bonjour mes chers étudiants, je vous donne la bienvenue à la clase de français. Bienvenidos queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. El día de hoy les presentaremos una serie de actividades para aprender a reservar, ordenar y pagar en un restaurante en el idioma francés. Quiero que sepas que estos conocimientos ayudarán a tu crecimiento personal y profesional. Aquí te presento una posible situación en la que usarás lo aprendido. Al llegar a un restaurante francés con tu familia, el mozo te saluda y te pregunta si habías reservado o no una mesa. Le dices que sí y que está a nombre tuyo. El mozo les acompaña a la mesa correspondiente y les invita a sentarse. Cuando le pides el menú al mozo y lo tengas ya a mano, le das las gracias y lo estudias cuidadosamente. Pasado un momento, el mozo se acerca y te pregunta qué querrías comer y beber y qué postre te gustaría. El mozo tomará nota de tu pedido, trayendo luego a la mesa todo lo que solicitaron. Finalmente, tienes que saber cómo pedir la cuenta. Identifica los siguientes elementos por su nombre. Un plat, un plato, un plat. Le plat du jour, el plato del día. Le plat du jour. La serveuse, la camarera. La serveuse. Une chaise, una silla. Une chaise.
una silla. Le menú. El menú. Le menú. El menú. La adición, la cuenta, la adición. De boisson, bebidas, de boisson. Le pourboire, la propina, le pourboire. Le dessert, el postre, le dessert. Une table, una mesa, une table. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Les voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, madame? Comme plat, je voudrais du mofongo au fromage, s'il vous plaît. Et comme boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules de noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. ¿Sabes qué significa qué es que sé? Esta expresión se utiliza para preguntar qué es eso o qué es esto en francés. Y se contesta utilizando la partícula c'est al inicio de la expresión si es singular y ce sont si la respuesta es plural. Por ejemplo, ¿qué es que c'est? C'est du fromage. ¿Qué es esto? Esto es queso. ¿Qué es que c'est? Ce sont des fromages. ¿Qué es eso? Esos son quesos. Ahora debes identificar los siguientes alimentos por su nombre. Ten en cuenta que ce es para el singular y ce sont para el plural. ¿Qué es que c'est? Ce sont des plats avec des viandes. ¿Qué es eso? Esos son platos con carnes. ¿Qué es que c'est? C'est du blanquette de bœuf. ¿Qué es esto? Esto es guiso de ternera. ¿Qué es que c'est? C'est du canard à l'orange. ¿Qué es esto? Esto es pato a la naranja. ¿Qué es que c'est? C'est du lapin à la moutarde. ¿Qué es eso? Eso es conejo a la mostaza. ¿Qué es que c'est? C'est du roquefort. ¿Qué es esto? Esto es queso roquefort. ¿Qué es que c'est? C'est du maroilles. ¿Qué es esto? Esto es queso maroilles. ¿Qué es que c'est? C'est le camembert. ¿Qué es esto? Esto es el queso camembert. ¿Qué es que c'est? C'est un millefeuille. ¿Qué es eso? Eso es un 1000 hojas. ¿Qué es que c'est? C'est de la glace de fruits de la passion. ¿Qué es esto? Esto es helado de chinola. ¿Qué es que c'est? C'est du gâteau au chocolat. ¿Qué es eso? Eso es pastel de chocolate. Presta atención, porque para la siguiente actividad vas a escuchar un diálogo cuyo texto se mostrará en pantalla, pero el cual está incompleto. Le falta el nombre de los platos. Tu trabajo es completarlo. Para ello, en tu cuaderno, deja 7 líneas y enuméralas del 1 al 7, donde escribirás lo que le falta a algunas frases.
Escuchemos. S'il vous plaît, Oui, je vais prendre la formule à 15 €. oui. Et comme une entrée, Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. la salade ou chèvre chaud est comme plat principal. Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson, À point. comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade ou chèvre chaud, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Oui, je vais prendre la formule à 15 €. oui. Et comme une entrée, Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. la salade ou chèvre chaud est comme plat principal. Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson, À point. comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade ou chèvre chaud, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Hasta la próxima.